Señoras y señores, seguidamente expone la abogada del movimiento No Más Karin y magíster en Derecho del Trabajo, Paula Hernández. ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos los presentes. Muchas gracias por participar en esta charla. Yo soy un poco dinámica al hablar de las charlas de capacitación y sensibilización, así que voy a sacar el micrófono. Aquí espero, ¿sí? Porque yo sé que es tarde, es día viernes, así que yo espero que esta presentación pueda ser lo más interesante, educativa, sensibilizadora y, por sobre todas las cosas, entender cuál es el espíritu de esta ley. Eso es lo que yo hoy día les vengo a conversar. Porque esta ley 21.643 va a entrar en vigencia el 1 de agosto. No falta nada, nada, pero nada. Y yo el día de hoy, comentándoles esta ley, es que cuando nosotros hablemos de la ley Karin, siempre tenemos que pensar en 3 pilares fundamentales. Pero el primero de ellos, y el más importante, es la prevención. Nosotros como país, si yo les pregunto a ustedes, ¿somos un país preventivo o somos un país más bien reactivo? Somos reactivos, ¿no es cierto? Pero esta ley tiene por objeto precisamente la prevención, es decir, que no ocurran estos casos en los lugares de trabajo. Aquí, como bien señalaban, Claudia Salgado, quien generó finalmente esta ley y del cual generó el movimiento No Más Otra Karin, del cual pertenecemos muchos acá, es que precisamente el sentido es que no exista ninguna otra Karin en nuestro lugar de trabajo. Imagínense que solamente este año, llevamos 6 personas que han perdido la vida producto del acoso. 6. Y hace 3 semanas se suicidó un profesor, un hombre, que muchas veces nos dicen, no, la ley Karin es para las mujeres. Yo les voy a decir, no, la ley Karin es para todos, nos protege a todos. Pero nosotros tenemos que aquí poner sobre la mesa la prevención, saber que el acoso provoca riesgos psicosociales y saber también cómo estamos como salud mental en nuestro país. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cómo creen que estamos como salud mental? Mal, ¿no es cierto? No tenemos una buena salud mental. Y eso principalmente afecta a cómo nosotros nos relacionamos, tanto en nuestro lugar de trabajo, en nuestras casas. Entonces, esta ley, como yo les decía, el principal y el primer pilar es preventivo. ¿Cómo nosotros entonces podemos educarnos, sensibilizarnos para evitar este tipo de conductas? ¿Por qué? Porque aquí la ley Karin, ¿qué quiere? Un cambio cultural. Aquello que nosotros pensábamos que era normal, ahora nosotros no vamos a poder aceptar ese tipo de conducta. Yo que les pregunto, ¿se acuerdan del happening con Ja o se me cayó el carnet? No, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de la oficina, no es cierto? ¿Se acuerdan cómo llegaba el señor Sañartu? Gritando así, se abría el ascensor y gritaba a todo el mundo. Y nosotros nos reíamos de eso. Le gritaban a la pobre Gertrudis, y la Gertrudis ahí, pobre chiquitita, y nos reíamos de eso, porque era un tema cultural. Ahora tenemos que entender entonces que este tipo de cuestiones provocan riesgos, nos enferman este tipo de conductas. Y tenemos que prevenirlas. ¿Para qué? Para que no haya ninguna otra Karin en nuestro lugar de trabajo. Así que yo aquí si la tecnología me ayuda entonces, ley 21.643, como yo les decía, 3 pilares fundamentales. El primero, la prevención. Lo más importante, prevenir este tipo de conductas. Y cuando ya no podemos prevenir este tipo de conductas, vamos a fortalecer las normas de la investigación. Y luego vamos a fortalecer también las normas de la sanción. O sea, que este tipo de conductas no queden impunes. ¿Qué es lo que estaba sucediendo actualmente con nuestra normativa?
La normativa no era capaz de poder solventar todos los casos de acoso que estamos viviendo como país. Yo les voy a comentar que la última normativa que había respecto del acoso laboral era en el año 2012. Hace mucho tiempo, ¿no es cierto? Luego teníamos el acoso sexual en el año 2005. También. Y se empezó a hablar recién de derechos fundamentales en el año 2000. O sea, nosotros tenemos que entender que este tipo de normativas se necesitaba fortalecer. Y yo acá les quiero comentar por qué esta ley toma el nombre de Karin Salgado. Si la tecnología me ayuda, obviamente, ¿no es cierto? Aquí entonces me fui para atrás y ahora me voy a la página correspondiente. Lamentablemente, esta ley toma el nombre nuevamente de una mujer. Una mujer que toma el nombre de Karin Salgado, y Karin es un ejemplo porque muchas veces cuando uno habla de acoso dice, no, aquí hay un perfil de víctima. Es que aquí la persona no sabe cómo defenderse, tal vez no pone bien sus límites. No, el problema tal vez es de la persona que permite que le ocurran estas cosas. Y yo le voy a decir que no, que esa es una fake news. Aquí tenemos que entender que no hay perfil de víctima. No existe. Cualquier persona puede ser susceptible de sufrir actos de acoso. Pero sí hay un perfil de quien realiza este tipo de conducta, que los psiquiatras y los psicólogos especialistas los hablan de depredadores. Y al igual que un animal que va a depredar su presa, espera que esté sola, que no haya pruebas, y comenzar entonces a desplegar una serie de conductas, ¿para qué? Para humillar a esa persona, para menoscabarla. Y el caso de Karin, ¿por qué es tan particular? Porque Karin amaba su trabajo. Karin, al igual que muchos de ustedes que están en el hospital, ella se desempeñaba como TENS en el hospital Hermida Martín de Chillán, acá al lado, durante 14 años. Y a ella le encantaba su trabajo. Como estaba en el lugar de pediatría, ella le decía a sus pacientitos, iba a los nacimientos, a los bautizos, incluso a los funerales que había. Y Karin también era animalista, y la pueden ver en las fotos, tenía una luz en sus ojos. ¿Y por qué yo les hablo de Karin Salgado y por qué este caso estremece tanto? Porque Karin finalmente fue llamada como testigo en un sumario, que es una investigación. Y en este sumario era por hurtos de insumos médicos en el hospital. Y como Karin fue llamada como testigo, simplemente dijo la verdad. Dijo, sí, este tipo de conductas ocurren dentro del hospital, pero luego esto se desinfecta y se vuelve a dejar donde corresponde, y incluso hay un listado en donde uno firma y esto está aprobado por la jefatura. En ese momento el fiscal le dice, ojo Karin, ¿estás involucrando a tus jefaturas? ¿Estás segura de lo que estás diciendo? Y Karin le dijo, pero si estoy diciendo la verdad. Karin, cuando sale de esa declaración, va bajando las escaleras, no había ni siquiera transcurrido 5 minutos, y se encuentra con su jefatura. Y su jefatura le dice, Karin, ¿cómo se te ocurre a nosotros involucrarnos en este sumario? Y ahí comenzó el calvario de Karin. Ahí comenzaron a hostigarla para que cambie su declaración. Y finalmente Karin, por este asedio y este hostigamiento, que no solamente fue realizado por su jefatura, sino que también su jefatura le empezaban a decir a todo su entorno, no te juntes con Karin. La empezaron a aislar, y esto duró casi un año. Y este sumario, en donde ella no tenía nada que ver, fue llamado como testigo. Cualquier persona puede ser llamada como testigo en un sumario. Le aplicaron las sanciones. Y estas sanciones fueron gravísimas. ¿Ustedes saben cuánto gana aproximadamente una TENS en nuestro país? ¿No? 550.000 pesos. Ya. A Karin le aplicaron en el sumario y le redujeron el 70% de sus remuneraciones. Yo le pregunto a cada uno de ustedes, ¿podrían sobrevivir con un 30% de la remuneración? No, ¿no es cierto? Imposible, imposible. A Karin la trasladan, no contento con eso, la trasladan a bodegas del hospital. Imagínense qué irónico. Un sumario por hurtos de insumos médicos y la llevan
a la bodega del hospital. En ese momento Karin claramente no le alcanzaba para su sustento y fue a reclamar de esta situación a Contraloría. Con todas sus boletas para decir, Contralor, no me alcanza para vivir, por favor, ayúdenme. Pero ahí Contraloría dijo, no, está bien aplicada la sanción. Hace un tiempo, junto con el movimiento y junto con Claudia, la Contraloría pidió perdón, le pidió perdón a Karin, porque claramente no hicieron nada frente a su situación. Y tenemos que entender que las personas que sufren de acoso, el nivel más grave de gravedad que tiene es un estrés postraumático. Y el estrés postraumático es terrible, porque deriva en otro tipo de enfermedades como es la depresión, la ideación suicida, que es lo que finalmente le pasó a Karin. Karin en el mes de noviembre del año 2012 toma la fatídica decisión de quitarse la vida, porque ya no aguantaba más el sufrimiento que estaba viviendo. Y en ese momento le escribe una carta a su hermana contando todo lo que pasó. Y si esta historia ya es muy terrible, yo les voy a decir que no queda ahí. El día que a Karin la estaban velando del servicio médico legal que queda al lado del Hospital Hermida Martín, ¿saben qué estaba haciendo su jefatura? Su jefatura en ese momento estaba celebrando un cumpleaños. Imagínense la situación. Estaba Karin siendo velada, entre gritos, aplausos, justicia para Karin. Y dentro del hospital estaba su jefatura celebrando un cumpleaños entre risas y aplausos, con música fuerte. En ese momento un funcionario va y le dice, oiga jefa, ¿cómo se le ocurre estar celebrando un cumpleaños? Están velando a Karin afuera. ¿Y saben lo que le dijo su jefatura? Que Karin, imagínense la indolencia. Este caso, el caso de Karin Salgado, no dejó a nadie indiferente. Y es por eso que esta ley fue aprobada en Cámara de Diputados y en Cámara de Senadores por unanimidad. En un año, 7 meses. Yo sí les pregunto a ustedes, ¿cuánto es el promedio de duración de una ley en el Congreso? Podríamos hablar de años, ¿no es cierto? Esta ley entonces nosotros como movimiento sabíamos que se necesitaba. Habían más personas que estaban perdiendo su vida, que se estaban enfermando y que era necesario esta ley. Yo acá tengo una frase muy importante de Claudia, yo sé que la tenemos acá, pero yo siempre la digo porque es tan cierta, porque el trabajo nosotros nos vamos a ganar la vida, no a enfermarnos, no a pasarlo mal. No que el trabajo el día domingo nos empiece a sentir mal y resistencia de querer ir. Porque vas a tener que enfrentarte a esa persona que es hostigadora, que es este depredador. Entonces al trabajo nos vamos a ganar la vida, no a perderla. Ese es el sentido también. Yo que les quiero hablar un poco del concepto de acoso. Porque cuando uno habla de acoso en general, empiezan a decir, pero estos conceptos son tan subjetivos. ¿Pero cómo? Y yo les voy a decir que no son conceptos subjetivos. Acá hay ciencia detrás. ¿Y quién crea el concepto de acoso? Es Heinz Lehmann. ¿Y saben por qué lo crea? Porque Heinz Lehmann también sufre de acoso en su lugar de trabajo. Y a contar de eso entonces empieza a decir, bueno, pero ¿por qué tenemos este tipo de conducta en nuestro lugar de trabajo? ¿Por qué nos tenemos que tratar mal? ¿De dónde viene esto? Y así comienza su investigación y llega a la tesis de Konrad Lorenz, que es un etólogo que señala que los animales de una misma especie se confabulan para atacar a otro, o al más débil, o al diferente, y que esta situación se replica también en lo humano. Es decir, tenemos un comportamiento violento. Nosotros nos pensamos muy racionales, pero no, estamos muy cercanos también a este comportamiento animal violento. Heinz Lehmann, cuando habla de acoso, le toma el nombre también de terror psicológico. Miren qué fuerte el nombre. Y dice que finalmente lo que se traduce el acoso es que para la persona que lo vivencia, el lugar de trabajo se convierte en un verdadero campo de batalla. Yo todos los días voy a batallar para enfrentar esta situación. Y Heinz Lehmann incluso dice que el acoso es
la única conducta en donde uno puede matar a una persona dentro de un lugar impunemente. Porque aquí yo tengo también a mi querida, en el hospital siguen trabajando las jefaturas. Las jefaturas de Karin siguen en el hospital, siguen de forma impune ahí trabajando. Entonces, hay que concientizar que este tipo de conductas no las podemos aceptar. Cuando nosotros hablamos de acoso y de dónde vienen también estas conductas, es que nos tenemos que referir a una normativa internacional, que es el Convenio 190. El Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo es un principio en donde señala que las relaciones laborales siempre deben fundarse en un trato libre de violencia. Aquí el principio rector del Convenio 190 es la tolerancia cero a la violencia. Y a partir entonces de la suscripción de este convenio, que lo realizó el Estado de Chile el año pasado en marzo, estaba obligado a tener que modificar su normativa interna. Porque tenemos que entender de que cuando Claudia comienza todo este peregrinaje a tocar puertas para dignificar a su hermana, y quien le cree fue la diputada Erika Olivera, al comienzo este proyecto de ley era solamente para el sector privado. No podía, por una iniciativa de un diputado, aplicar al sector público. Y eso fue, en su momento, muy difícil, porque nos llegaban bastantes críticas diciendo, bueno, pero es que Karin era del sector público, ¿cómo la ley tampoco se aplica? Y yo les digo, menos mal que teníamos el Convenio 190, porque obligaba al Estado de Chile a tener que modificar su normativa interna. Y ahí entonces el Ejecutivo presentó las iniciativas, ¿para qué? Para que también fuera incluido el sector público. También entonces se incluyera las situaciones en donde vivió Karin. Y entonces este convenio 190 entonces asegura a todas las personas, independientes del sector, a que nosotros aseguremos lugares de trabajo libres de toda violencia. Aquí tenemos que entender que las modificaciones que nosotros vamos a encontrar en las distintas normativas siempre se van a basar en nuestro convenio 190. Y el convenio 190, cuando habla de las definiciones de acoso o violencia, los entiende como si fueran iguales, ¿ya? Dice, usted como Estado puede diferenciar lo que es violencia y acoso, pero yo como convenio lo voy a definir igual. Y cuando nosotros tenemos que hablar de violencia o acoso, siempre van a ser comportamientos o prácticas inaceptables, que se manifiestan de cualquier forma y que aquí es lo interesante, dice que este tipo de conductas van a ser consideradas como acoso o violencia si se desarrollan por una sola vez o de forma reiterada. ¿Por qué me detengo en este punto? Porque la política y este principio de tolerancia cero es que nos dice no vamos a aceptar ni una sola conducta. Y si uno empieza a hablar de violencia, uno tiene que entender que la violencia es una escalada. La violencia nunca baja, siempre aumenta. Entonces no podemos tolerar este tipo de conducta dentro de nuestra organización, aunque sean una sola vez. ¿Para qué? Para proteger nuestro espacio de trabajo. Uno no debería entonces tener que vivir este tipo de conducta. Aquí entonces, estas son las normativas que modifica nuestra ley 21.643, modifica el Código del Trabajo, Estatuto Administrativo, la orgánica también y también afecta a las municipalidades, a todos. Todos entonces estamos bajo la ley Karin que va a entrar entonces en vigencia el 1 de agosto. Y aquí el Código del Trabajo nos indica que en su artículo 2, cómo tienen que desarrollarse las relaciones laborales. Y nos habla primeramente que las relaciones laborales siempre deben desarrollarse en un trato libre de violencia. Ese es el primer principio. Y luego nos dice que estas relaciones laborales tienen que relacionarse con la dignidad de las personas. O sea que uno al desarrollar sus funciones no pierda sus derechos, sus principios. Y luego nos habla de un principio muy importante que es la perspectiva de género. El principio de perspectiva de género también surge de este convenio 190. Y cuando nosotros hablamos de perspectiva de género,
siempre tenemos que pensarlo como un principio de igualdad. Miren qué fácil, igualdad. Pero ¿por qué se le hace el foco al género? Porque la data nos indica que quienes más sufren de acoso sexual, según la última data de la Dirección del Trabajo, 76% son mujeres. Y luego si empezamos a clarificar la data de acoso laboral, el 64% son de mujeres. Entonces, hay un sector del cual es más susceptible de este tipo de conductas. Y por eso nosotros tenemos que darle el foco. ¿Para qué? Para prevenir. Entonces, cuando entendamos el principio de perspectiva de género, primero es un principio de igualdad. Igualdad en donde nosotros a través de una metodología científica podamos observar los sesgos y discriminaciones en razón de género. O sea, entendernos como una igualdad, pero entendernos que para llegar a esa igualdad tenemos que ver qué tipo de diferencias tenemos, porque existe. Y así entonces, si nosotros identificamos este tipo de conductas, las vamos a evitar, para que no sigan perpetuándose, para que no sigan estos sesgos y estas discriminaciones. Yo siempre hago el ejemplo de cuando una persona, una mujer, por ejemplo, yo voy a hacer una denuncia de acoso sexual. Voy, me acerco al personal y le digo, bueno, le cuento mi historia y me dicen, pero tú, ¿cómo estabas vestida ese día? Pero tú le dijiste que no, fuiste bien clara al decir que no. ¿No habrá estado media sensible? ¿Se fijan que esos comentarios nada tienen que ver con la búsqueda de una investigación? ¿No es cierto? Nada. Pero sí son sesgos y discriminaciones que nosotros tenemos que entender que nada nos van a contribuir, que tenemos que eliminarlos. ¿Para qué? Para lograr esta igualdad. Así que por eso es importante nuestro principio de perspectiva de género. El principio de perspectiva de género lo vamos a tener en las relaciones laborales, al momento de redactar nuestro protocolo de prevención, como yo les decía, el pilar fundamental de esta ley, y también al momento de las investigaciones o sumarios administrativos. El principio de perspectiva de género tiene que fundar todo. Así que aquí me adelanté un poco a la página. ¿Ya? ¿Se entiende entonces que el principio de perspectiva de género es un principio de igualdad? ¿No es cierto? Sí. ¿Ya? Eso es lo importante, en donde identifiquemos los sesgos, las discriminaciones y evitémoslas. Yo aquí les voy a empezar a hablar de qué conductas, si nosotros tuviéramos acá un semáforo de la prevención, qué conductas vamos a considerar en rojo, qué conductas vamos a considerar que están en la categoría de violencia. La primera de ellas va a ser el acoso sexual. Y cuando nosotros entendamos el acoso sexual, siempre tenemos que entenderlo como un comportamiento. A mí me preguntan, ¿y si lo pienso? Ahí no es acoso. Hay que exteriorizar esta conducta. ¿Qué va a contener esta conducta? Un requerimiento sexual. Y este requerimiento sexual, a la persona a la cual va dirigida, no la consiente. Dice, no, yo no quiero este requerimiento sexual. Y que finalmente, ¿qué le va a provocar? Un perjuicio, un menoscabo en su situación laboral o una amenaza de los mismos. Aquí muchas veces nos dicen, bueno, Paula, entonces se acabó el amor en los lugares de trabajo. Y yo les voy a decir, no, obviamente que no, que viva el amor. Siempre con consentimiento, obviamente. ¿Ya? Aquí esto nos indica la norma. Dice, usted, aquí ¿cuándo se va a configurar? Cuando este requerimiento no sea consentido. Nosotros acá muchas veces ponemos ejemplos para que sea un poco más dinámico. Yo sé que es viernes en la noche, así que yo les voy a inyectar de ánimo. Les voy a poner un par de ejemplos que quiero que después los converse. Yo sé que el WhatsApp de trabajo no debería existir según los dictámenes que ha tenido la Dirección del Trabajo, pero voy a poner un ejemplo porque es un medio de comunicación que lo ocupamos bastante, ¿no es cierto? Si un compañero o compañera de trabajo envía un video XXX al grupo del trabajo, ¿es acoso sexual? ¿Qué pensarán ustedes? ¿Será acoso sexual? Interesante, ¿no es cierto? Volvamos de nuevo a nuestra definición. Es una conducta, ¿no es cierto?, donde hay un requerimiento sexual. Yo le requiero a alguien y esta persona me dice que no. Si yo lo mando al WhatsApp,
al grupo. ¿Será acoso sexual? Yo les voy a decir que hay una línea. Y esta línea es que ese tipo de comportamiento, la Suceso lo define como un comportamiento incívico, que si se reitera puede llegar a ser un comportamiento de acoso sexual. Aquí entonces yo vuelvo a poner mi ejemplo del semáforo. La conducta de acoso sexual es roja y estos comportamientos incívicos que los vamos a ver en esta charla son naranja. Pero si nosotros no evitamos este tipo de comportamiento, va a subir, ¿no es cierto? Va a subir y se va a convertir en acoso sexual. Entonces hay que empezar a decir, bueno, este tipo de conductas yo ya no las voy a poder replicar. Estoy generando un riesgo. Aquí también tenemos las conductas de acoso laboral. Y la definición de acoso laboral también la modifica nuestro convenio 190. Y yo para clarificar, porque muchas veces ahora con la ley Karin, yo no sé si vieron las noticias a principio de año que decía las 12 conductas que serán delito de la ley Karin. ¿Lo vieron, no es cierto? Yo les voy a decir que eso era una fake news. Eso era falso, falsedad absoluta. Aquí el legislador nunca va a aplicar algún delito, sobre todo estamos hablando en materias laborales. Pero aquí sí la definición nos habla de que va a ser acoso dos tipos de conducta. Miren qué fácil, dos tipos de conducta. La primera, una agresión. O sea, es decir, un grito, un golpe, una amenaza, un empujón. Eso es una agresión. Y la otra conducta que nos dice que va a ser acoso va a ser un hostigamiento. Es decir, una reiteración de conductas que va a provocar un determinado daño a esa persona. Y que si nosotros vemos tal vez la conducta aislada no es tan terrible, pero si nosotros vemos la generalidad, y como muchos magistrados en laboral nos dice, hay que ver el bosque completo, claramente esa reiteración de conductas se vuelve algo mucho más grave. Aquí me gusta decir la frase de que a la roca no la rompe el agua, la rompe la insistencia que tiene el agua sobre la roca, que son las conductas hostigantes. Entonces, acoso laboral siempre vamos a entenderlo como dos tipos de conductas, agresivas u hostigantes. Ahora, ¿quién puede desplegar este tipo de conductas? Yo les voy a señalar que hay 4 formas de realizar este tipo de conductas. La primera de ellas, y la más icónica, y por sobre todo el tema del abuso de poder, es el acoso laboral descendiente, es decir, de jefaturas a subordinados. ¿Ya? Y esto principalmente se da por el abuso del poder. Pero también tenemos un acoso laboral horizontal, entre compañeros. También hay acoso entre pares. Hay un tercer tipo de acoso que no es tan común, pero ocurre, que es desde los trabajadores hacia la jefatura, que se llama ascendente. Y es principalmente las situaciones, porque aquí nos dicen, pero ¿cómo va a pasar eso en los lugares de trabajo, Paula? Yo les voy a decir, sí pasa. Y pasa sobre todo en aquellos jefaturas que son más nuevos y que llegan a áreas en donde ya llevan 15 años y llega este nuevo jefe y este cabro chico, ¿qué me va a venir a decir? ¿Me va a dar instrucciones a mí? Entonces yo lo invalido. Y ahora con los nuevos, con las nuevas definiciones que ha dado el Ministerio del Trabajo y la Dirección del Trabajo, hay un cuarto tipo de acoso. Miren qué interesante. Y este cuarto tipo se llama acoso laboral mixto, en donde cuando nosotros tenemos un acoso laboral horizontal y yo como jefatura observo este tipo de acoso, veo que entre mis subordinados hay acoso y no hago nada o me sumo a dicha conducta, también se va a entender como acoso. O sea, aquí nadie de la organización está a salvo de poder entonces desplegar este tipo de conducta. Luego nos dice la ley, en la definición del artículo, de que estas conductas van a poder ser desplegadas una sola vez o de forma reiterada.
Y aquí muchas veces la gente se empieza a poner complicada porque dice, entonces yo ya no voy a poder decir nada en mi lugar de trabajo. Yo les voy a decir, o sea, la idea es que este tipo de comportamiento la eliminemos. O sea, que si le llega el poncho, bueno, póngaselo bien y diga, voy a concientizar y no voy a caer en este tipo de conducta. Cuando el legislador habla de una sola vez o de forma reiterada, es que actualmente, con la ley que tenemos ahora, si yo sufro una conducta agresiva una sola vez en mi lugar de trabajo y yo voy a denunciar a la inspección del trabajo, la inspección me va a decir, pucha, qué lata, vas a tener que esperar a que te pase de nuevo para denunciar. Miren qué terrible. Porque no saben a cuántas personas le han ocurrido situaciones violentas una sola vez, pero que no pueden denunciarla. Entonces la ley precisamente habla de eso. Situaciones agresivas no las vamos a aguantar ni una sola vez. Entonces nos dice, no se va a permitir o una sola vez o de forma reiterada. O sea, una sola vez conducta agresiva, reiterada el hostigamiento. ¿Ya? O sea, estas dos conductas que constituyen acoso, la agresión una sola vez o el hostigamiento de forma reiterada. Aquí también cuando hablamos de acoso, la persona a quien se le despliega este tipo de conducta también tiene que sufrir algún tipo de perjuicio. Y ese perjuicio puede ser su maltrato, su humillación, su menoscabo o bien los amenace en sus oportunidades laborales. Cuando nosotros contenemos todos estos elementos vamos a estar frente a una conducta de acoso. Es decir, una conducta ya sea agresiva o hostigante que se desarrolle por cualquier persona dentro de la organización, por cualquier medio, ya sea que se desarrolle una sola vez o de forma reiterada y que le provoque a la persona que reciba este tipo de conductas su menoscabo, su humillación, su maltrato o bien lo perjudique o amenace en sus oportunidades laborales. Nosotros también acá ponemos algunos ejemplos, porque si a mí, por ejemplo, me hacen un sticker y en mi lugar de trabajo yo me río del sticker, a mí me da risa el sticker, yo no tengo problema con el sticker, pero después me hacen un sticker y yo me quedé 3 segundos dormida en mi lugar de trabajo. Había tenido una noche pésima y me quedé durmiendo y me sacan una foto. Y ese sticker lo empiezan a mandar a toda la organización. Y cuando nosotros nos estábamos riendo, todo bien, pero ese sticker le llega a mi jefatura. Y ve el sticker y dice, la Paula es una floja. Yo no le estoy pagando para que se quede dormida. Y me llaman. ¿Se fijan entonces que cuando nosotros desplegamos estas conductas uno dice, si no es para tanto, que eres sensible, pero uno no sabe las repercusiones que puede llegar a dejar esa conducta. Por eso es necesario concientizar estos temas. Ustedes, por ejemplo, cuando uno se ríe en el lugar de trabajo, y uno es necesaria la risa, ¿no es cierto? Si no, ¿cómo soportamos el mundo? ¿No es cierto? Es necesario reírnos. Y es lindo reírnos entre nosotros, pero cuando nos reímos de ese compañero, al que le hacemos la talla todos los días, ¿ese compañero se estará riendo? Yo les voy a contar que cuando hicimos la charla en Temuco, Claudia siempre hace una encuesta en donde dice quiénes han sufrido de acoso, y ahí todos levantamos la mano. Pero siempre cuando pregunta quiénes han ejercido acoso, nadie levanta. Pero ese día, cuando estábamos en Temuco, un funcionario levantó la mano y dijo, Claudia, lo que pasa es que ahora yo entiendo que estaba haciendo acoso. Yo hace 7 años llego a mi lugar de trabajo y empiezo a agarrar paleseo a un compañero todo el día. Y nunca durante estos 7 años le he preguntado a mi compañero si esta talla que yo le estoy haciendo, a él le cae en gracia o no. Entonces nosotros pensamos que bueno, esto es súper liviano, pero tal vez no es liviano para la persona que lo recibe. Esto tenemos que pensarlo igual que el bullying en los colegios. No es distinto, es igual. Se escribe de diferente forma, pero es igual. Igual. Entonces tenemos que entender y concientizar y humanizarnos. Comunicarnos entre nosotros. Si nosotros vemos que el compañero lo pasa mal después de la talla, no le sigamos diciendo eso. Concienticemos de que esto efectivamente nos hace mal.
También tenemos otro concepto que es muy importante y que es un nuevo concepto de la ley Karin que también deviene de este convenio 190, que es la violencia de terceros. Yo cuando inicié esta charla yo les pregunté cómo estábamos en salud mental, ¿no es cierto? Y ustedes me dijeron, estamos medio mal, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de ese video del McDonald's? En donde una persona, era muy en la mañana, empezaba a gritarle al pobre trabajador, quiero mi cuarto de libra ahora. Ese caso es un caso claro de violencia de tercero. Y piensen ustedes que si tenemos mala nuestra salud mental, nos vamos a empezar a desarrollar de forma violenta, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener a clientes más enojados, pacientes, pero sin una gota de paciencia. Vamos a estar, pero todos como erizados. Todo me dijo algo, le contesto más fuerte. Bueno, precisamente entonces la ley nos dice, sí, vamos a reconocer la violencia de terceros. Terceros ajenos a la relación laboral. ¿Qué se va a entender por violencia? Agresiones, maltratos, humillaciones. Y aquí lo interesante de la ley es que obviamente como empleador no va a poder sancionar al tercero, ¿no es cierto? Eso es imposible. Pero sí vamos a establecer medidas para evitar este tipo de comportamientos o disminuir el factor de riesgo. Aquí yo tengo un riesgo con el cable. Si me caigo, por favor, no se rían. Entonces, aquí nuestro protocolo precisamente nos va a hablar de medidas para prevenir. ¿Qué yo voy a hacer para que esto no ocurra? ¿Ya? Y aquí siempre cuando nosotros hablamos de riesgos, siempre tenemos que entender que son de medio, no de resultado. Yo hago todo lo posible para que no ocurra, pero puede que ocurra igual, pero vamos a estar más preparados. Entonces el protocolo, cuando ustedes lo revisen en su lugar de trabajo, también tiene que contener este tipo de cuidados, la violencia tercera. Yo les voy a decir que, por ejemplo, en los supermercados, el tema de la violencia tercero es un tema. Porque no solamente se relacionan con los clientes enojados, sino que también tienen el tema de los robos y que se exponen una y otra vez a los robos en los lugares de trabajo. También los robos se van a incluir como violencia en los lugares de trabajo. O sea, también en el protocolo se va a tener que incluir qué vamos a hacer, cómo vamos a evitar esto, para que la persona entonces no se enfrente a este factor de riesgo. La última conducta, y antes de pasar a la circular 3813, es que la última conducta que nos dice en este semáforo rojo son los actos de discriminación. La ley Karin, a contar del 1 de agosto, amplía cuáles van a ser los motivos por los cuales se entiende que una persona está sufriendo de discriminación. Y lo amplía y le dice cualquier otro motivo. Y aquí muchas veces cuando estábamos con jefatura nos empiezan a decir, entonces yo ya no voy a poder dar instrucciones. Y yo voy a decir, no, sí, tenemos que entender que las relaciones laborales son relaciones asimétricas. Uno no está en la horizontalidad. Hay una relación de dependencia y subordinación. O sea, es decir, la facultad disciplinaria de dar instrucciones siempre va a estar. El tema es ahora, ¿cómo vamos a dar esas instrucciones? ¿Cómo va a ser la forma de darla? Y aquí siempre tenemos que entender, y tenemos que entender que va a ser discriminación cuando nos instruyan de algo que no tenga que ver con nuestra idoneidad o capacidad. O sea, si a mí me dicen, sí, mira, tu trabajo está de esta forma, de esta otra, perfecto, no hay problema. Pero si a mí me empiezan a decir, es que tú eres una tonta, es que no estás entendiendo nada, es que no sé qué le pasa a tu cerebro, eso es acoso, ¿ya? Y esos también son actos de discriminación, ¿ya? Porque no se basan en tu idoneidad y capacidad. En esta lámina encontramos la circular 3813, muy importante, porque en base a ella se van a formular muchos de los protocolos que vamos a tener a contar del 1 de agosto. La Suceso, como Superintendencia de Seguridad Social, nos entrega una serie de directrices para poder formar nuestro protocolo. Y al comienzo del protocolo nos va a indicar cuáles son estas conductas que van a estar en rojo, ¿no es cierto? Acoso sexual, acoso laboral, actos de discriminación, violencia en el trabajo. Rojo, conductas graves. Pero también nos va a hablar de conductas que podemos considerar como naranjas.
Conductas que si bien no son acoso, pueden llegar a serlo si nosotros no lo mitigamos. Y aquí nos habla de dos conductas principalmente. La primera de ellas, los comportamientos incívicos, y la segunda, los comportamientos sexistas. Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué entienden por comportamiento incívico? ¿Qué se les viene a la cabeza? ¿Serán normas, por ejemplo, si yo entro acá y yo no saludo a nadie, ¿será un comportamiento incívico? Sí, ¿no es cierto? Si a mí me saludan y yo no saludo, es un comportamiento incívico. Si yo, por ejemplo, veo a esa compañero que me cae tan mal y le pongo unos ojos así como, ¡ay, qué lata tener que verlo! Es un comportamiento incívico, ¿ya? Si nosotros no evitamos esos comportamientos groseros, imprudentes dentro de nuestra organización, van a empezar a escalar. Y los comportamientos incívicos incluso pasan por comportamientos domésticos, sobre todo los que están en hospitales, porque pasan mucho tiempo en el hospital. A mí una vez me llegó un ejemplo de comportamiento incívico, se los voy a contar. En el hospital, no voy a decir cuál, para mantener aquí a todos en resguardo. Me comentaban de un turno, les voy a comentar algo súper doméstico, no se preocupen. En un turno alguien se había hecho su almuerzo y había hecho un pollo. Y había dejado el pollo en una bandeja sin lavar. Llegó el otro turno y dijo, hoy dejaron la bandeja con el pollo. Ya voy a contribuir a la causa. Y le puso agüita hirviendo para que soltara la grasa. Llega el tercer turno, ve todo esto, y dice, esto yo no lo puedo aguantar. Saca una foto, denuncia esto a la jefatura, dice, es que esto no lo podemos permitir, y hace un escándalo gigante. Yo aquí puedo ver dos comportamientos. El primero, obviamente, el compañero que deja esta bandeja sin lavar, ¿no es cierto? Aquí, o sea, aquellas cosas que de repente nosotros decimos son mínimas, con el pasar del tiempo ya dejan de ser mínimas, porque el compañero que nunca lava la taza y que uno le tiene que estar lavando la taza, ya uno se la podrá lavar una vez, pero ya la tercera o cuarta es como, amigo, lave su taza. Entonces vemos un comportamiento incívico y por el otro lado, ¿quién va a acusar en vez de comunicar y decir, oye, yo sé que estamos cansados, pero ¿qué te cuesta lavar la bandeja? ¿No es cierto? Y nos evitamos. O sea, aquí también tenemos que pensar que la comunicación también es muy importante. No nos vamos a ir a denunciar por cualquier cosa. Si además, sobre todo, tenemos que entender que la ley Karin es preventiva, concientizar de estas conductas. Nosotros antes no concientizábamos de estas conductas, eran normales. Entonces, aquí todos estos comportamientos incívicos no van a ser aceptados y en nuestro semáforo se va a entender entonces como naranjo, que si nosotros no lo mitigamos, van a eventualmente ser una conducta de acoso laboral. Y aquí también nos habla de otra conducta que yo les señalaba, que es el sexismo. Y el sexismo, vuelvo a la data. La data como nos indica que las mujeres sufren más de este tipo de conductas. ¿Qué se entiende por sexismo? Son todos actos, conductas, expresiones corporales en donde una persona cree que otra, en razón de su género, es inferior. O sea, que las mujeres son inferiores por razón de género. Y aquí hay dos conductas que nos hablan de sucesos que hay que evitar. La primera, el mansplaining. ¿Les suena esa palabra? ¿No? Yo les voy a contar porque es entretenida esta historia. El concepto de mansplaining surge de una autora que hizo un libro. Esto es real lo que les estoy contando. Y ella va a la celebración de su libro en la casa de una amiga. Todos contentos, muy bien, hablando del libro, y de repente se le acerca un hombre y le empieza a comentar del libro. Y ella al principio se lo toma a la risa y dice, a ver, ¿qué me va a decir? Y él empieza a explicarle el libro y ella como, oye, pero es que eso no es así. Y él le dice, shh, yo te lo explico, chiquita. Entonces, ahí uno dice, bueno, el mansplaining tenemos que entenderlo como la explicación no deseada a una persona experta. ¿Ya? Y también hay otra conducta que se llama el mind interrupting, que es aquellas interrupciones que se le hace solamente a las mujeres. Estamos todos en el grupo de trabajo, estamos todos opinando, voy a opinar yo,
levanto la mano, empiezo a opinar y me interrumpen. Y yo de nuevo levanto y de nuevo me interrumpen. Pero a nadie más lo interrumpen, me interrumpen solamente a mí. Ese es un mind interrupting. Y también nos habla que si bien estas conductas son conductas sexistas hostiles, también hay conductas sexistas benévolas. Y hablan de las actitudes paternalistas. ¿Qué les suena eso como actitudes paternalistas? Hay una buena intención, pero detrás de esa buena intención hay ciertos sesgos. No, pobrecita, no la dejemos hacer esto. Ya, pero ella puede hacerlo. Por eso yo les digo, ¿tiene la capacidad y la idoneidad para hacerlo? Sí, perfecto, lo puede hacer. Si no tiene la capacidad, bueno, levantará la mano y dirá, necesito ayuda. Entonces tenemos que entender también de que estos comportamientos no nos ayudan en los lugares de trabajo. Las mujeres son la mitad de la fuerza laboral. Entonces tenemos que también identificar estos sesgos. Nos va a hacer bien para precisamente aplicar este principio de igualdad que yo les hablaba. Luego la circular 3813 nos habla de algo muy importante, que son los riesgos psicosociales. ¿Les suenan los riesgos psicosociales? ¿Saben qué son los riesgos psicosociales? Si yo les pregunto a ustedes, ¿le han hecho las cuestas del CEAL, el anterior ISTAS? ¿Sí? Muy bien, se están preparando ahí. ¿A los demás conocen el CEAL? ¿Les suena esto del cuestionario de riesgos psicosociales? Cuéntame. Ah, ya. Después de que eventualmente son las modalidades que hacen estos ejercicios, pero al final queda la sensación de que no hay implementación posterior y es una deficiencia que tiene todo el sistema de mutualidad en general, donde hay mucha prevención, los trabajadores lo valoran, pero que cuando se suscitan estos tipos de problemas, de denuncias, eventualmente hasta ahí no llega y quedan en nada. Bueno, lo bueno es que ahora con la ley Karen, precisamente, esta materialización de esta encuesta de riesgos psicosociales se va a aplicar a un protocolo. Protocolo de prevención. O sea, ahí vamos a tener entonces materializados nuestros riesgos psicosociales. Porque los riesgos psicosociales siempre tenemos que entender que cualquier tipo de función tiene un riesgo. Y cuando nosotros hablamos de riesgos psicosociales, los vamos a hablar de 3 elementos. Primero en la organización, estoy tocando todo, no. Primero en la organización, en nuestras funciones y en la ejecución de esa función. Si nosotros prevenimos los riesgos asociados a esos 3 elementos, la función en la organización va a funcionar bien, va a producir bien, etc. Pero si nosotros no atacamos esos riesgos psicosociales, todo iba avanzando de otra forma. O sea, van a empezar a haber problemas dentro de la organización. ¿Ya? Y estos riesgos psicosociales siempre tenemos que entenderlo en 3 facetas. Faceta psicológica, física y en la organización. Cuando hablamos de los riesgos psicosociales, y este CEAL tan famoso del suceso, es que nos va a evaluar en 12 dimensiones. Y la última dimensión que se evalúa es la violencia y el acoso. Ahí hace el foco. Porque precisamente es ¿para qué? Para empezar a prevenir. Si no sabemos cómo estamos en temas de violencia, ¿cómo vamos a prevenir? ¿No es cierto? Porque cuando uno habla de violencia, todos dicen, sí, yo en verdad estoy contra de la violencia. Ya, pero ¿qué hace usted contra de la violencia? Nada. Bueno, aquí entonces hay que aplicar esta evaluación de los riesgos psicosociales para que precisamente entonces se contenga en el protocolo y podamos mitigarlo. Y esta circular 3813 es muy importante porque también va a tener los lineamientos para el protocolo. No es lo único, ya el lineamiento de la circular 3813 es como un esqueleto. Por favor, no ocupen ese protocolo, le ponen el nombre y digan, ya cumplí con la ley, porque les voy a decir que no están cumpliendo con la ley. ¿Ya? El copy-paste acá no sirve. Porque tienen que entender eso, tenemos que prevenir riesgos. ¿Cómo vamos a prevenir riesgos diciendo, es que a mí no me interesa la ley, voy a aplicar nomás el protocolo y chao? No estamos haciendo el tema preventivo, ¿no es cierto? O sea, identificar y cómo prevenir este tipo de conductas. Yo aquí entonces me voy a ir precisamente ya a las normativas de la administración pública,
Porque aquí, si bien se modifica un poco el concepto, pero sigue siendo el espíritu igual. Y aquí nos dice que la función pública entonces siempre se tiene que basar en espacios laborales libres de toda violencia, libres de acoso sexual laboral. Y aquí nos dice que el Estado va a tener que implementar, sensibilizar, capacitar, prevenir respecto de este tipo de conductas y asimismo investigar y sancionarla. Es una obligación del Estado. Y como yo les hablaba del famoso protocolo, ¿no es cierto? De este protocolo que debería estar ya en sus lugares de trabajo el 1 de agosto. No sé si alguno de ustedes ya tiene el protocolo. Avanzando. Ya. Pero no hay ninguno que lo tengan. Cuénteme. ¿Estos protocolos, en cierta forma, son nuevos o tienen que ver también son el complemento de lo que son los protocolos más? Que ahora se llama VALS también, porque incluye la violencia. A ver, tenemos que entender que la ley Karin, como entra en vigencia para todos, y que la ley Karin, al ser normativa especial, todas las otras normativas que nosotros tengamos relacionadas se tienen que adecuar a la ley Karin. Si nosotros tenemos nuestro MALS, que ahora se va a llamar VALS, va a tener que adecuarse a la ley. Va a tener que hacer un protocolo de conformidad a esta ley 21.643. O sea, ya no va a bastar solamente decir, bueno, es que yo ya tengo normativa de prevención. Además, sobre todo, para que estamos con cosas en el sector público, hay harta normativa, pero poco se aplica. Así que precisamente este protocolo se va a tener que aplicar también a nuestra propia normativa interna. Hay que adecuarlo, ¿ya? Entonces, aquí lo primero del protocolo es que primero también tenemos que hacer una fase de sensibilización y capacitación. Si nosotros hacemos la encuesta de evaluación de estos riesgos psicosociales y no sabemos qué es acoso, lo más probable es que la contestemos súper mal. Porque yo les voy a decir que la mayoría de las víctimas que sufren de acoso, lo primero que se cuestionan es su relato. Lo primero que se cuestionan es su relato. No es una persona que vaya a decir, oye, ya me empoderé, voy a ir a denunciarte. Mentira. La persona que sufre de acoso, lo primero que dice, ¿seré yo, Señor? Porque yo cuento de esto y nadie me cree. Porque yo cuento de esto y me dicen, es que soy sensible. Porque yo quiero hacer un reclamo y me dicen, es que tú eres la conflictiva. Y nadie te apoya. Entonces tenemos que entender que una persona que sufre de acoso es una situación muy grave. Y como yo les decía, no hay perfil de víctima. Aquí cuando uno piensa y dice, a mí nunca me va a pasar el acoso, yo les voy a decir, uy, uno nunca tiene que escupir al cielo. Porque uno nunca sabe que se vaya a pillar con un depredador, porque el depredador puede empezar a ejercer estas conductas por envidia. Por envidia. O sea, puede que tú te levantes en la mañana con una sonrisa y eso le basta al depredador para empezar a ejercer este tipo de conducta. No se necesita más. Entonces, cuando nosotros hablamos de prevención, es entender también de que uno también puede ser susceptible a eso. ¿Se acuerdan en el COVID que había una frase muy buena que decía, yo te cuido, tú me cuidas? Que ya, o sea, eso se ha desaparecido en nuestra sociedad. O sea, ya mucha mancomunión no existe. Como el yo te cuido, tú me cuidas. Bueno, ocupando esta frase que la ocupábamos en pandemia, también la vamos a aplicar en nuestros lugares de trabajo. Yo te cuido, tú me cuidas. Si yo te veo en una situación, yo te voy a apoyar, yo te voy a creer, yo puedo ser tu testigo, pero no mirar para el lado. Si eso es lo terrible, los famosos cómplices por omisión. Ahora ya sabemos que los jefaturas ya no pueden hacer eso, ¿no es cierto? El acoso laboral mixto. Yo ya no puedo como jefatura, veo que están siendo acosados, yo no voy a poder mirar para el lado y decir, no, es que a mí no me pagan para eso. No, es su obligación. Pero nosotros también dentro de la organización tenemos que concientizarnos en este tipo de conducta. Cuénteme. Ese acoso mixto que tú nos planteas también puede suceder efectivamente si es que la jefatura no directamente hace el hostigamiento de este acoso, pero sí asusta a los pares para que generen este ambiente donde al final la víctima se siente aislada, se siente menospreciada en su
Efectivamente, o sea, cuando nosotros hablemos de acoso laboral mixto, siempre tenemos que pensar que esta jefatura o no interviene o se suma a este tipo de conducta, ya sea directamente o de forma indirecta. Entonces tenemos ahí también, ojo, hay una nueva forma de acoso, así que ahí para que lo noten, por favor. Aquí entonces vamos a tener nuestro protocolo, ¿no es cierto? Nuestro protocolo de prevención. Este protocolo de prevención, el paso número 1 es la sensibilización y capacitación. Y ahora sí les pregunto, ¿en sus lugares de trabajo lo han sensibilizado o capacitado? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? 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 Bueno, para eso están estas charlas, ¿no es cierto? Estamos así supliendo la función del empleador. No deberíamos, pero lo hacemos de corazón. ¿Por qué? Porque si nosotros no hablamos de acoso, como yo les decía, la encuesta psicosocial la vamos a contestar súper mal. Porque muchas veces cuando uno empieza a hablar de acoso, las personas empiezan a decir, sí, es que yo sufrí de eso. Yo en verdad yo pasé de eso. Lo que usted está describiendo a mí me pasó, es que yo no sabía que me estaba pasando. Porque tenemos que entender también de que estas capacitaciones y sensibilizaciones también van a estar contenidas en el protocolo. O sea, el protocolo también tiene que tener ejemplo, ¿ya? No puede decir solamente la definición, porque además son definiciones legales. Es como si a mí me pusieran algo de un médico y yo no. Incompetente. Entonces, tiene que ser con ejemplos, tiene que ser didácticos. ¿Para qué? Para que evitar precisamente estas conductas. Entonces, lo primero es la sensibilización y capacitación, ¿ya? Para aquellos que todavía no han tenido sensibilización y capacitación, lo primero, falta a mi empleador sensibilizar y capacitarme sobre estos temas. Luego nos habla de que este protocolo tiene que difundirse, ¿ya? O sea, una vez que ya entre en vigencia, hay que entregárselos a todos en la organización y difundir de qué se trata. O sea, van a estar nuestras charlas de capacitación y sensibilización, pero después cuando se incorpore este protocolo, también hay que seguir sensibilizándolo. O sea, no podemos dejar el protocolo ahí y decir, ya me olvido, ya cumplí con la ley, ¿qué me importa? No. Aquí es un constante monitoreo de cómo estamos desarrollando estas conductas. Así que eso es lo primero. ¿Y qué va a tener el protocolo? Como yo les decía, primeramente, identificación de nuestros riesgos psicosociales. Pero aquí hay que hacerle un foco. Psicosociales precisamente de conductas de acoso laboral, acoso sexual, violencia en el trabajo con perspectiva de género. Esa es la matriz que nosotros tenemos que tener para la elaboración de nuestro protocolo. Luego nos habla de que una vez que tengamos nuestra matriz, que tiene que contenerse en el protocolo, tenemos que aplicar medidas precisamente ¿para qué? Para prevenir este tipo de conducta, ¿no es cierto? O sea, este es el riesgo que vamos a hacer nosotros para prevenirlo. Es el segundo punto que va a tener el protocolo. Como tercer punto, nos dice que hay que capacitar a toda la organización respecto a este tipo de conductas. Y nos habla de derechos y responsabilidades. Miren qué interesante lo que dice el legislador, porque nos habla de una responsabilidad de todos nosotros en la organización. O sea, y aquí yo no puedo exigir, no, mis derechos, ya, pero yo, ¿cómo estoy yo en temas de acoso? Porque aquí también hay que hacerse una autoevaluación, ¿no es cierto? ¿Yo estoy cumpliendo también con la ley? Porque lo va a indicar el legislador. O sea, nos indica también que como hay derechos, también hay responsabilidades asociadas. Y estas responsabilidades son precisamente para que nosotros no despleguemos este tipo de conductas. Como número cuarto, nos habla de que el protocolo tiene que ser en relación a la naturaleza del servicio. Yo, como les decía, no basta descargar el protocolo, el suceso, ponerle el nombre de la empresa o el servicio y decir, estoy listo, ya superé la violencia en mi lugar de trabajo. No, porque el legislador precisamente lo que les obliga es que este protocolo sea un traje a la medida para prevenir los riesgos psicosociales. Porque el riesgo psicosocial en el hospital no es lo mismo que en una empresa de 10 personas. No es lo mismo para los bomberos, no es lo mismo que para carabineros, son riesgos distintos. Y en atención a esos riesgos psicosociales distintos tenemos que hacer el protocolo. Por último, en el protocolo también va a hablar del derecho de
de la privacidad y honra de todos los involucrados, y va a hablar de un tema también bien interesante, que es las denuncias infundadas. Denuncias infundadas que tenemos que entenderlas como aquellas que son contradictorias, que faltan fundamento, que falta prueba. Yo aquí les voy a dar un tips, porque cuando uno sufre de acoso, como yo les decía, uno sufre un estrés postraumático. Y ese estrés postraumático que te provoca que uno tenga problemas en la memoria. El cerebro funciona tan bien que bloquea los traumas. Entonces, cuando uno va a declarar y va a decir, sí, yo voy a contar mi denuncia, uno comienza a tener lagunas. Es que no me acuerdo bien cómo era, es que, ya, pero ¿qué le dijo? Es que no me acuerdo. Bueno, es que es precisamente por el tema del estrés postraumático. ¿Qué hay que hacer entonces para hacer una buena denuncia? Hay que tener una bitácora de incidencia. La bitácora de incidencia la vamos a pensar como dos pilares. El primer pilar, yo voy entonces a describir todas las conductas del día de hoy. Estaba en mi lugar de trabajo y de repente llega mi compañero y me dice tal y tal cosa. Y yo en la columna siguiente digo, en ese momento estaba mi compañera viéndome, me dio después llorar, después me escribió un WhatsApp y hay un correo también que acredita esto. Entonces nosotros vamos también generando una mejor batería de pruebas para el momento de denunciar. Aquí también, si son del sector privado, pueden dejar constancia en la inspección del trabajo, eso también es una prueba. Y aquí es lo interesante también, cuando ocurren las conductas de acoso sexual, y les voy a dejar un tips, porque yo creo que vieron las noticias del alcalde de Laja, ¿no es cierto? Los 16 besos, ¿se acuerdan de esa noticia? Terrible, asquerosa, en donde la pobre persona pone el teléfono ahí porque era la única forma para que le creyeran lo que estaba sucediendo. ¿Cuál es el problema cuando uno pone el teléfono ahí y uno dice nada de que está grabando? Cuando uno no informa que otra persona está grabando, yo no puedo publicar ese video, ¿ya? Porque hay un derecho constitucional que es tu privacidad. Imagínense que nos vayan a grabar y subir todo lo que decimos. No, hay un derecho constitucional. Entonces imagínense los casos de acoso laboral o acoso sexual en donde es súper difícil la prueba, ¿no es cierto? Yo les voy a dar un tips. Cuando estén en esa situación y vean esta conducta, ustedes saquen su celular y digan, en este momento te estoy grabando, acabas de hacer esto, y lo más probable es que la persona diga, no, yo no te estaba haciendo eso, pero hay una prueba, ¿ya? Pero siempre hay que decir, te estoy grabando, ¿ya? O sea, aquí el celular puede ser incluso también una forma de defensa y de documentar estos actos que son tan difíciles de probar. El acoso en sí tiene una dificultad de probanza. Si tenemos que entender que este tipo de conductas son silenciosas y nadie quiere quedar después como el acosador, ¿no es cierto? Entonces, es importante nuestra bitácora. Si hay WhatsApp, guardar los WhatsApp. Si hay correo, guardar los correos. Dejar constancia en la inspección del trabajo y si hay videos, entonces decir, en este momento te estoy grabando. Y así entonces ese video lo vamos a poder utilizar en la investigación y judicialmente. Aquí hay otra. Cuando yo le digo, te estoy grabando, y sea mi jefe y después el jefe cuando termino de grabar y días posteriores me hace bullying o me ataca por el video. Terrible. Yo sé qué ocurre. Sí, porque ¿cómo lo voy a decirle, oye, jefe, le estoy grabando porque lo puedo denunciar por mensaje? Obvio que me va a perseguir después. Sí, lo importante es que en la grabación no digan, usted desarrolló, porque piensen que la grabación uno no va a poder grabar el acto, ¿ya? Uno va a sacar el teléfono y lo más probable es que la persona vaya a dejar de hacer lo que estaba haciendo. Entonces es necesario describir la conducta. Usted, con el nombre y apellido, estaba haciendo tal y tal conducta. Yo sé que en los casos de la jefatura son más complejos, ¿no es cierto? Porque puede entonces generarse finalmente una represalia por tener un medio de prueba. Pero ya tenemos que entender que con la ley Karin va a bastar un acto de agresión para poder denunciarlo. Entonces, si ya tenemos uno, lo grabamos y luego comete otro, bueno, hay otra prueba.
para denunciarlo. O sea, aquí también es que cuando ya se generen este tipo de conductas, nosotros las denunciemos, ¿ya? No tengamos miedo también en hacer eso y ocupar los canales. Tengo otra preguntita ahí y voy con eco. Contactar un poco, porque pasa que yo tengo que estar de la Contraloría, que sí nos faculta para grabar sin tener que decirlo. Es el 830-837/22, es del 15 de diciembre del 2022. Y como funcionarios nosotros podemos grabar sin tener que avisar. Pero siempre y cuando yo lo utilice, dice el dictamen, para pruebas de respaldo en la investigación sumaria, en el sumario administrativo o en un tema judicial, no para las redes sociales. Claro, tiene que estar entonces netamente para efectos de... Pero por supuesto, acá somos un grupo solidario en donde nos vamos traspasando la normativa. O sea, al menos para funcionarios públicos entonces ya sabemos que sí se puede para poder probar entonces conductas de acoso. Para los privados entonces sí se va a poder hacer lo que yo les decía. Cuéntame. Bueno, yo soy dirigente de un gremio, valoro mucho que esta actividad se haya desarrollado con integración, también de como medio ambiente, donde hay muchas instituciones, sindicatos privados y quería preguntarte, la ley CARI en algún momento también corresponsabiliza de una manera a las organizaciones sindicales y legales. ¿Por qué digo aquello? Porque efectivamente nosotros a los funcionarios nuestros, y en el caso particular nuestro, probablemente también como tenemos fuero, nosotros cuando eventualmente hay denuncias que son siempre complejas o vemos situaciones, nosotros normalmente instamos a la persona que converse con nosotros, con el directorio, y obviamente después vemos si efectivamente ahí le prestamos algún apoyo, si necesita de abogado o no, y a veces hay o no hay a disposición en las organizaciones, porque acá, entonces yo quería preguntarte eso, si existe alguna, porque esto estamos en el ámbito laboral, y por lo tanto en el ámbito laboral, efectivamente hay organizaciones que tienen o no tienen ahí organizaciones, y es importante también, de cierta manera, utilizarlas para eventualmente respaldar un poco a los funcionarios que se sientan solos ante, por lo que tú planteas, digamos. O sea, hay una asimetría siempre en la relación laboral entre la jefatura y el trabajador, y por lo tanto hay una función súper importante, creo yo, de las organizaciones de organizaciones. Absolutamente. A ver, la ley propiamente tal que en un artículo no lo señala, pero sí lo señala en la circular 3813 de la Suceso. La circular 3813 nos dice que para la elaboración del protocolo se recomienda realizarlo con las organizaciones sindicales o gremiales, porque precisamente son las organizaciones quienes ustedes reciben todas las denuncias. Ustedes son la primera línea de los conflictos que se puedan generar dentro de la organización, ya sea incívicos o de acoso laboral. Entonces aquí también como organizaciones gremiales, como organizaciones sindicales, tenemos que decir, bueno, aquí hay que, lo dice la Suceso, tenemos nosotros también derecho a participar en la elaboración de este protocolo. Así que ahí la circular 3813 es bien interesante en ese sentido. Entonces queda claro cuáles van a ser los contenidos del protocolo, ¿no es cierto? Primero, identificación de los riesgos psicosociales, nuestras medidas para reparar, vamos entonces también a capacitar de nuestros derechos y responsabilidades. Este protocolo también va a ser a medida de la naturaleza del servicio, va a contener entonces el honor y la confidencialidad de todos los presentes y también va a hablar de las denuncias infundadas. Por eso yo les decía el tips de fundar su denuncia, tener pruebas, o sea, no llegar y denunciar. Eso es lo peor que uno puede hacer. Uno tiene que preparar las cosas. Yo aquí les hablo de los riesgos psicosociales, que me había adelantado un poco. Me vuelvo para atrás, le sacaron fotito, ¿no? ¿Ahí? ¿Sí? ¿Sí? Perfecto. Yo aquí entonces, al menos los funcionarios públicos se van a seguir basando en los procedimientos de investigación según el artículo 90A y 90B, ¿ya? Van a seguir teniendo los mismos plazos. Pero aquí en la investigación, entonces, como yo les decía, van a aplicarse unos nuevos principios de la investigación. Y estos principios de la investigación van a ser 4, no son los únicos. Piensen ustedes siempre que los derechos laborales son el piso, el mínimo. Por eso también es importante las organizaciones gremiales y sindicales, porque son capaces de ir subiendo ese piso. Yo les voy a decir también, si acá hay hartas organizaciones sindicales y gremiales, que muchas de ellas están incorporando la ley Karin en sus contratos colectivos
Y es una súper buena práctica, así que les dejo el dato ahí para que en la próxima negociación sí o sí se materialice la ley. Que no sea solamente decir, ya, es una ley de la República, voy a cumplir, sino que hacer carne viva la ley Karen. Y aquí entonces, aquí a contar del 1 de agosto, también va a haber otra obligación, que es informar de los canales de denuncia, semestralmente. Semestralmente entonces nos van a decir dónde yo tengo que denunciar, y no solamente eso, sino que también cómo estoy cumpliendo con la normativa. Interesante, ¿no es cierto? Porque van a tener que autoacusarse. ¿Estoy cumpliendo o no estoy cumpliendo con la ley? Cuénteme. A ver, aquí tenemos que entender de que están los plazos, ¿no es cierto? Que nos dicen generalmente que son de 20 días que no se aplican. Pero está el principio de celeridad, ¿ya? El principio de celeridad es un nuevo principio que se va a incorporar a la investigación. Y este principio de celeridad nos dice que efectivamente si la justicia tarda, no es justicia. Pero tenemos que entender también otras falencias de nuestro sistema. Nosotros hablamos con Contraloría y Contraloría nos decía, si nosotros nos llenamos de denuncias, nosotros no damos abasto. Por eso es importante la prevención. Porque si nosotros el 1 de agosto decimos, bueno, me voy a enemistar con todo y los voy a denunciar, no sirve. No sirve. Aquí es cómo yo voy a prevenir este tipo de conductas, cómo yo concientizo para no llegar a denunciar. Eso es lo que tenemos que lograr, la prevención. Si nosotros ya no podemos lograr prevenir este tema, vamos a llegar a las denuncias, pero hay que evitarlas, ¿ya? Hay que prevenir de esto, hay que concientizarnos. Si no concientizamos y no ponemos el acoso sobre la mesa, esto se va a seguir replicando. Porque muchas veces tenemos que entender de que quienes incluso realizan esta conducta tampoco están tan conscientes que están generando un daño a otro. Porque muchas veces como estamos en ambientes de violencia o ambientes maltratadores, uno al final se suma a la violencia. Estos ambientes en donde dice es un nido de víboras. Y es como o te sumas o mueres. Entonces todos se tratan a gritos. Bueno, yo también voy a tener que gritar. Y así hay una escalada de gritos. Entonces tenemos que empezar a evitar eso. Empezar a decir, oye, ahora hay una ley de la República. Que ya ese tipo de conducta ya no van a ser aceptadas dentro del lugar de trabajo. Entonces nosotros también tenemos que ser parte de este movimiento y decir, no podemos tolerarlo, ¿ya? No ser participante y decir, es que a mí no me toca. Como no me toca, no me importa. No. Aquí la empatía tiene que ser fundamental. Si no somos empáticos y humanos entre nosotros, va a seguir pasando esto. Si no nos ponemos en los pies de la otra persona, va a seguir pasando esto. No seamos indolentes con el otro, ¿ya? Voy a pasar entonces, aquí entonces, tenemos, se deberá entonces informar semestralmente los canales de denuncia. O sea, ya aquí la denuncia no va a ser un tema más bien oculto. Yo como les decía acá, los principios que se va a basar la investigación va a ser confidencialidad, celeridad, imparcialidad y nuestro principio de perspectiva de género. ¿Ya? O sea, primero confidencialidad, que no ocurra lo que le ocurrió a Karen. Si finalmente ahí no existió principio de confidencialidad. Principio de celeridad, precisamente entender de que este tipo de conductas son conductas riesgosas que causan un menoscabo y una vulneración a nuestra salud, que causan un menoscabo a nuestra honra. A ver, aquí tenemos que hablar de dos puntos. Primero, este principio de confidencialidad ya no va a poder pasar eso.
¿Ya? Tenemos un principio que infunda esto y que ya tenemos que abandonar estas prácticas diciendo es que antes siempre ocurría, es que antes siempre se filtraba. Bueno, ahora ya no. Con la ley Karin no, porque es parte del principio de la investigación. Si se vulnera el principio se entiende que el procedimiento está viciado. ¿Ya? Entonces, y tenemos que entender otra cosa también en el sector público, que uno también tiene la posibilidad de decir, bueno, este fiscal o quien va a realizar la investigación tiene cierto interés en la causa y yo entonces lo puedo recusar. Y decir, no, es que él no puede hacerme la investigación, porque precisamente es amigo de quien me está realizando la conducta. Entonces también está la posibilidad de la recusación. Entonces, como yo les decía, principio de confidencialidad, celeridad, imparcialidad y perspectiva de género. Y aquí también les señalo, aquí esta lámina es bien interesante porque nos dice que si en el servicio toma conocimiento que hay conductas de acoso laboral, sexual o violencia en el trabajo, de oficio tiene que hacer una investigación sumaria. Es decir, ahora no va a haber una posición pasiva frente a este tipo de conductas, sino que todo lo contrario. Si nosotros como servicio vemos esto, tenemos que denunciarlo para que se genere un sumario. Así que por favor saquen una foto a esto, ¿ya? Interesante artículo, ¿no es cierto? Yo como les decía acá, los principios. Ahora, ¿cómo va a ser la denuncia? La denuncia puede ser de dos formas, o de forma escrita, como actualmente se está desarrollando, o de forma verbal. Y cuando es verbal, es necesario que se levante un acta de todo lo declarado y que a ti te llegan a firmar esa acta y te den una copia. Son dos formas entonces que tenemos para poder denunciar, escrita o verbal. Y cuando uno realiza la denuncia, van a existir medidas de resguardo. O sea, se entiende también que tenemos que proteger a esta persona que está denunciando. Y estas medidas de resguardo siempre se van a aplicar en atención a tres elementos. El primero de ellos, la gravedad de la conducta. El segundo, la seguridad de la persona denunciante. Y el tercero, la capacidad que tiene la organización para poder aplicar este tipo de conductas. Tres elementos entonces, gravedad, seguridad y las oportunidades en empleo. O sea, ¿puedo yo realizar algún tipo de medida para que la persona no siga siendo vulnerada? Algunas de las medidas más usuales es, por ejemplo, cambiarlos de turno, modificar la jornada, a ti te voy a dejar con teletrabajo, a ti te dejo presencial. Esas son algunas medidas de resguardo. Pero aquí la ley Karin tiene algo muy interesante. Porque yo les hablaba, ¿no es cierto?, al comienzo de la salud mental. Y que estábamos mal como salud mental. Y también les hablé entonces que el acoso lo que provoca es un riesgo psicosocial también a tu salud psicológica. Y como se ve mermada, ahora la ley Karin trae una solución para ello, que es la atención psicológica temprana a través de los organismos administradores de la ley 16.744, es decir, nuestras mutualidades. Y esta atención psicológica temprana, es decir, cuando uno se va a aplicar las medidas de resguardo, la persona puede ir directamente a la mutual. Y la mutual también nos ha dicho que si al momento de dar este tratamiento observan que efectivamente podríamos estar frente a una enfermedad profesional, van a realizar la investigación de puesto de trabajo y van a calificarla. O sea, van a hacer todo el círculo, ¿ya? Pero este tema de la atención psicológica temprana es muy importante. Hay que aprovechar esta oportunidad. Aquí también, cuando uno ya termine las conclusiones del sumario, se van a notificar a las partes en el plazo de 5 días. Y las partes tendrán el plazo de 20 días para reclamar lo que estimen conveniente en Contraloría. O sea, denunciamos, que puede ser de forma verbal o escrita, se desarrolla la investigación, se generan las conclusiones, se van a notificar en el plazo de 5 días y uno va a tener la posibilidad de reclamarlo ante Contraloría. ¿Qué ocurre en el sector privado?
se puede hacer la investigación interna o a través de la dirección del trabajo, y si es investigación interna, las conclusiones hay que derivarlas a la inspección para que las apruebe, y de ahí aplicar sanciones. Aquí entonces siempre nos dice que si en la investigación, en la conclusión del sumario, nos dice que efectivamente se han desplegado conductas de acoso laboral o sexual, siempre en el sector público se va a entender como una transgresión a nuestro principio de probidad. Los funcionarios públicos se infunden en este principio de probidad. ¿Y qué va a lograr esto entonces? Que si se contraviene gravemente este principio de probidad, podrá sancionarse a la persona con incluso la desvinculación a la destitución de su cargo. Así de graves. Aquí tenemos que entender de que cuando hablamos de conductas de acoso sexual, el legislador siempre las entiende como graves. ¿Ya? Nos exige una reiteración, siempre van a ser graves. Ahora, respecto de las conductas de acoso laboral, el legislador nos indica que tienen que ser graves. O sea, tenemos que probar que esa conducta es efectivamente grave. Y que muchas veces nos empiezan a decir, pero ¿cómo vamos a poder determinar si la conducta es grave o no? O sea, muy subjetivo. Y yo voy a decir, no es subjetivo. Aquí Jens Lehmann, el que yo les hablaba, quien acuñó el concepto de acoso, tiene un cuestionario que se llama LIP 60. Y el LIP 60 es maravilloso, porque en el LIP 60 podemos identificar la gravedad del hecho y cuántas veces se ha reiterado en el tiempo. Entonces, con el LIP 60 podemos decir, esta conducta es medianamente grave, no, esta conducta es muy, pero muy grave y tiene que ser esta persona sancionada con la máxima sanción que haya en la institución, ya sea el reglamento interno o la normativa del servicio. Interesante, porque también tenemos que entender que para las municipalidades también van a haber destituciones. El mismo ejemplo del alcalde de Laja. Si el alcalde de Laja hubiese realizado este tipo de conducta con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley, distinta sería la historia. Y aquí entonces, yo les decía, la entrada en vigencia de nuestra ley, ya voy finalizando, espero no los haya aburrido mucho, entra en vigencia el 1 de agosto. Y hacer un pequeño resumen, la ley tiene 3 pilares fundamentales. El principal, y el que nosotros tenemos que darle todo el foco, es la prevención. Si nosotros no prevenimos este tipo de conductas y asumimos nuestra responsabilidad dentro de la organización, esto se va a seguir replicando. Esto es un cambio cultural. Y no pensemos que los cambios culturales son lejanos. ¿Por qué se acuerdan de la ley antipiropo? ¿Se acuerdan que la ley antipiropos decían, ay, pero si esa ley no va a funcionar? Y ahora cuando uno sale a la calle, no hay piropo. Así que tengámosle fe a las normativas de que sí provocan un cambio cultural. Porque el cambio es... O sea, yo les cuento que mi papá, cuando estaba en el colegio, me decía que le pegaban reglazos en la mano cuando se portaba mal. Ahora, si yo pongo ese mismo ejemplo, el día de hoy, 2024, un profesor le pega un reglazo a un alumno. Sale en todas partes, ¿no es cierto? Entonces tenemos que entender este cambio cultural desde la prevención. Y si ya no podemos prevenir, entonces vamos a fortalecer nuestra normativa de la investigación y vamos a mejorar entonces la norma de la sanción. Les agradezco mucho la instancia, espero que los conceptos hayan quedado claros y que el espíritu de la ley también haya quedado en sus corazones, este cambio cultural. Y como bien señala el compañero, no normalizar la violencia. Así que, muchas gracias. Muchas gracias. Fuerte nuestro aplauso para nuestra expositora, que ha sido muy clara, tal como ustedes mismos lo han manifestado. Finalmente, y agradeciendo la posibilidad de abordar esta temática desde una perspectiva profesional y también emotiva, la FENATS Unitaria de Linares quiere hacer la entrega de un reconocimiento a la docente Claudia Salgado. Hará entrega la Seremi del Trabajo, Maribel Torrealba. También hay un reconocimiento, obviamente, para la abogada Paula Hernández,
hará entrega el secretario de la FENATS Linares, Óscar Marcelo Alarcón. Reconocimiento también para, exactamente, sí, por supuesto, para estas dos profesionales que han abordado una temática tan interesante en el marco de esta jornada organizada por FENATS Unitaria de Linares. Bueno, más fuerte el aplauso por estas interesantes exposiciones que nos han presentado acá en nuestra ciudad. Queremos señalar a los representantes de medios de comunicación que luego hay una conferencia de prensa en el segundo piso del teatro, a la que también están invitados nuestros amigos carabineros, nuestros amigos bomberos y nuestras autoridades también. Señoras y señores, en nombre de la FENATS Unitaria de Linares, agradecemos su presencia en esta interesante jornada en la que se han abordado los principales aspectos de la ley Carin. Muchas gracias y buenas noches.